en esos momentos me surge una inquietud de materializar aquella fantasía que había tenido oculta por mucho tiempo. Entonces te contaba, me empezó a surgir la inquietud de materializar la fantasía. Entonces fui a donde un amigo muy espiritual y le conté mi inquietud. Le dije, hermanito, mira, tengo esta realidad, sé que esto no le agrada a Dios, pero tengo esta realidad, tengo este gusto, esta atracción, no sé qué hacer. Su respuesta fue, hasta que tú no vivas esto, no vas a saber si eres o no eres homosexual. Básicamente sentí en esos momentos como si él estuviera relativizando todo y de una u otra manera me impulsó a hacerlo. Obviamente lo pensé por muchos días y tomé la decisión finalmente y asistí y empecé a pagar por sexo, pues de parte de estas personas transexuales y viví la realidad. Me empieza a surgir la inquietud de ese deseo que estaba teniendo en mi interior, llevarlo a cabo. Entonces voy a donde un amigo mío que es muy espiritual, es una persona mucho más grande que yo, con mucha más experiencia, y le cuento, le digo, mira, estoy teniendo esta realidad en mi interior, nadie lo sabía, es la primera persona que se entera, que conoce esa realidad. Y le digo, tengo el deseo de llevarlo a cabo, pero sé que esto no agrada a Dios. Entonces, en esos momentos, esta persona me dice, hasta el momento en que tú no lleves a cabo eso, no vas a saber si eres o no eres homosexual. Entonces, básicamente relativizó pues, lo que yo estaba viviendo y me dio un impulso para hacerlo. Obviamente lo pensé por muchos días, no lo estoy culpando porque pues gracias a esa respuesta de él, en cierta medida, pues viví la realidad pues que puedo contar ahora, ¿no? Y todas las cosas que uno vive en la vida hacen parte de su propio proceso y de su propia formación, por así decirlo. Entonces lo pensé por muchos días y tomé la decisión de hacerlo. Entonces empecé a pagar por tener sexo con estas personas, con los travestis. Entonces, obviamente fue muy chocante la primera experiencia porque hubo un gusto, pero al mismo tiempo había una contradicción en mi interior. Al entender de que, pues, no me identificaba como homosexual, pero me estaba gustando tener un acto sexual con una persona de mi mismo género, de mi mismo sexo. Eso me generó mucho choque, pero a su vez, pues me gustó. Al haber tenido esta experiencia, pues obviamente hubo una marca y es como cuando tú pruebas algo que nunca has probado y te gusta, pues eso sigue haciendo parte de tu vida. Pasa mucho con el tema de las drogas, el alcohol, y por eso te decía hace un rato que hubo un vicio peor. Después del de la masturbación y la pornografía, esto se empieza a convertir para mí en un vicio. ¿Por qué? Pues yo vivía mi vida sexual normal, pero cuando me daban ganas, si se puede decir escuetamente y me disculpan la expresión, pues vivía esta realidad. Entonces simplemente iba, pagaba un monto de dinero y lo vivía libremente. Eso tiene sus riesgos, ¿no? Porque un riesgo profundo, primero, el riesgo humano, ¿no? Riesgo de seguir afianzando algo, perdón, que tú no entiendes. Que evidentemente, aunque ya había entrado un poco en la adolescencia y ya estaba un poco más grande, no, sigue sin entender. Y sigue siendo una confusión y sigue siendo algo nuevo para ti. Entonces, sigo viviendo mi vida va pues muy por este tema, una afectividad un poco desordenada y a su vez
aquí va otro pedacito de mi vida. Bueno, y con Dios de la mano, porque ya había conocido un poco de Dios, entonces era muy chistoso porque me sentía muy hipócrita, ¿sabes? Porque vivía esta realidad que no podía controlar, que no podía, pues que no entendía, que nunca había buscado ayuda, que nunca había buscado a alguien que me orientara, pues que vivía solo y a su vez quería vivir pues una vida en Dios y vivir lo más coherente posible. Entonces me sentía profundamente hipócrita, pero bendito Dios nunca me fui, ¿no? Y siempre viví esa realidad desde la lucha y sí, como desde el querer hacer las cosas mejor cada día. Entonces, unido a esta realidad afectiva que vivía, otra de las realidades duras de mi historia fue el no sentirme suficiente nunca. Entonces, desde muy chiquitico, sentí que me costaba muchísimo aprender, ¿sabes? Ahora, grande, entiendo que no era que me costara, sino que pues el sistema tradicional en el que hemos sido educados, pues no está hecho para todos. Y que uno tiene que buscar una manera para aprender, que no todos aprendemos de la misma manera. Ahora lo entiendo, en ese entonces no. Entonces también crecí con una realidad donde sentía que era insuficiente, que no podía, que no sabía, que mis capacidades eran menores que otras personas. Entonces me comparaba profundamente con otros, especialmente con mi hermano. Mi hermano siempre fue muy brillante, es muy brillante, es un hombre muy brillante, siempre le ha ido muy bien y académicamente fue muy bueno. Entonces siempre me comparé con él en eso y con otras personas que habían a mi alrededor y porque su talento sí puede aprender y yo no. Entonces eso generó mucho dolor. Unido a eso, en una de esas luchas que yo tenía con la parte académica, porque sí que luché con eso en el colegio, mi papá en una de esas respuestas me fue como mal en un examen o algo así y mi papá me dice, o afirma más bien, me dice que yo soy bruto. Cuando mi papá me dice eso a mí me duele profundamente, profundamente. Y hasta hace muy poco tiempo, pues he logrado aceptar que no soy bruto, ¿no? Entonces, pues imagínate, un jovencito pues, que ha vivido ciertas realidades afectivas, que no tiene no se afianza pues de una u otra manera en lo emocional y unido a que no siente como que es bueno para algo, pues hay mucho desorden y se siente perdido, ¿no? Entonces así me sentía yo como perdido, como desorientado. Entonces, bueno, fui creciendo con esto y uniendo a la realidad que te estoy contando de lo afectivo, digamos que cuando terminé mi colegio no sabía qué hacer con mi vida. No sabía qué hacer con mi vida, di muchos botes en varias carreras, estudié por allá contaduría, luego estudié mercadeo, luego entré a estudiar música, que pues es a lo que me dedico ahora. Me salí porque no afianzaba nada, volví al mercadeo, bueno, era mucho desorden, había mucho desorden en el interior y pues eso se veía en mi vida, ¿sí? Entonces mis papás afanados en este chino que va a hacer con su vida, mi hermano siempre me cuestionó mucho ese tema, es que no te veo como orientado hacia ningún lado, no veo que tienes como una orientación, escoges una cosa y la dejas a medias, digamos que todo era un desorden. Ahora entiendo que muchas de esas cosas tenían mucho que ver pues con mi afectividad, ¿no? Y cuando tú no te sientes suficiente con algo en algún lugar particular, pues nada te satisface. Entonces empiezas a dar botes por aquí, por allá, y no hay como una arraigo. No me sentía parte de ningún lado, incluso de mi familia. No me gustaba compartir tiempo con mi familia, prefería estar tiempo a solas, era muy solitario, pues obviamente estaba cargando con realidades muy dolorosas
que nadie sabía, pues, pero tampoco me daba la oportunidad de contarlas, ¿no? Entonces, unido al camino de Dios, empieza a llegar la música. Conozco una profesora y me pegué una tragada de esa profesora. Entonces recuerdo que haberme tragado a esa profesora fue como el puente para querer aprender a tocar guitarra. Entonces yo recuerdo que me encarreté con esta profesora que era mucho más grande que yo, tocaba muy chévere, cantaba muy chévere, y yo dije, yo quiero aprender a cantar y a tocar. Entonces, en esos momentos me empieza a surgir la inquietud por la música. Y fue muy bonito porque la inquietud con la música llega en simultáneo con la inquietud de Dios. Entonces, encontré en la música también un camino donde podía expresarme completamente, donde podía dar todo de mí sin reservarme nada, ¿no? Empecé a aprender a tocar la guitarra, aprender a cantar, pues obviamente pues eso fue un proceso que se fue puliendo con los años hasta ahora y sigo aprendiendo muchas cosas. Pero digamos que empecé a encontrar un arraigo en un lugar y fue en la música. Entonces eso fue muy sanador porque en la música encontré calma, encontré respuestas, encontré y entendí que mi manera de aprender era diferente. Entonces, porque lo que hacía, por ejemplo, en un ejercicio de matemáticas, que me costaba mucho, en la música se me facilitaba. Entonces entendí que realmente no era bruto, sino que pues no estaba utilizando todo mi potencial en lo que lo tenía que usar. Entonces eso me ayudó mucho. Sin embargo, pues así empezó a transcurrir mi vida. Retomo la música, retomo el estudio de la música, tomo la decisión de no estudiar nada más y tomo la decisión de dedicarme completamente a la música. Ya mis papás no me apoyaron tanto en el sentido económico porque pues ya habían pagado otras carreras y las había dejado a la mitad. Entonces pues eso representaba también desfalcar, por así decirlo, los bolsillos del hogar y pues no se podía. Entonces también me hicieron sentir responsable de mis acciones y bueno, empecé a estudiar, demás, con mucho compromiso, con pasión, porque identifico y lo acepto así. Tenía una profunda pasión por lo que hacía en ese momento y ahora, obviamente. Entonces, en eso va la historia, el tema afectivo, ya por lo menos había una motivación. Pero el tema afectivo seguía. Entonces tenía novias y el tema afectivo continuaba con este tema que te contaba de los travestis. Entonces hubo un momento de mi vida donde tuve una relación un poco larga, muy bonita, una muchacha muy especial que me enseñó mucho. Y en ese momento, bueno, la relación después de 2 años y medio se acaba. Digamos que yo volví a quedar como perdido. En ese transcurso de tiempo, yo había logrado controlar el tema de estar con este tipo de personas, muy fiel con la chica y demás, pero termino con la chica y me empecé a desordenar. Cuando yo termino con ella, no sé si fue por despecho o que sea, empiezo a desordenarme profundamente. Entonces, lo que hacía cuando era un poco más chiquito se volvió una costumbre y empecé a asistir profundamente a este tipo de lugares, pagaba ya un poco más seguido por este tipo de cosas y pues se volvió una costumbre. Y es aquí donde te digo que se arraiga un poco más el vicio. Entonces empiezo a tener un desorden profundo sexual. Entonces encontraba alguna chica que me gustaba, me acostaba con ella, no me importaba nada. En muchas de esas ocasiones recuerdo tristemente
tomaban pastillas del día después. Entonces no sé si en alguna de esas ocasiones pues alguna de estas chicas pudo haber quedado en embarazo y pues después de este tipo de espacios de pronto algún aborto, lo desconozco, pero pues obviamente mira la perversión que puede llegar en un momento de la vida de uno, que ya uno ya como que pierde el control o más bien que perderlo, no se da la tarea de controlarse verdaderamente, ¿no? Y mucho desorden. Y mejor dicho, como dicen vulgarmente, aquí y allá no me importaba y me volví muy desordenado sexualmente. En ese desorden me empiezo a sentir un poco mal después del tiempo y me mandan un examen del VIH. Cuando me lo tomo y me empezó a surgir una inquietud profunda en mi interior de que podría estar contagiado de VIH o algún tema, alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces cometí el grave error de mandarle mi examen a una amiga mía, una compañera, sí, amiga, compañera de la academia donde estudiaba, que era enfermera y tenía contacto con médicos para que me leyera el examen. Entonces hice esto y me dicen, no compadre, usted tiene VIH. Eso fue un viernes. Yo al lunes siguiente tenía una cita con mi médico y ese fue el peor fin de semana de mi vida. El peor. De todos los fines de semana, el peor. Entonces, yo recuerdo mucho que cuando me dicen esto, no fue una lectura formal. Cuando me dicen esto, en ese momento, mi vida colapsó. Y yo recuerdo que ese momento fue un momento trascendental en mi historia porque fue como si Dios me hubiera dicho, a partir de ahora hay un antes y un después. Nada puede ser igual. Entonces lo primero que yo hice después de eso fue irme para el Santísimo, a llorar allá con Jesús. Y le conté lo que estaba viviendo, la realidad que estaba viviendo. Y en esos momentos le digo yo al Señor, Señor, dame una oportunidad. Le dije eso. Fue un fin de semana muy amargo, fue un fin de semana muy doloroso. Al lunes siguiente yo tenía el examen. Entonces, antes de irme para la lectura del examen, oficial por la EPS, mi médico. Entonces, antes de ir, pues, yo entro al Santísimo otra vez. Y yo le digo al Señor, Señor, ten misericordia de mí. No sé qué va a pasar, pero ten misericordia de mí. Entonces, en esos momentos, llego al médico muy asustado. Profundamente asustado. Y le digo al doctor, mi doctor, estos son mis exámenes. A ver, él los tenía en su computador, ¿no? No, yo no le presenté nada, él los tenía en el computador. Y el doctor me dice, todo está bien, tienes el colesterol un poquito alto. Yo dije, ¿cómo así que tengo el colesterol un poquito alto? Entonces le conté, le dije, doctor, no, es que a mí me contaron que el examen del VIH había salido mal y que yo estoy contagiado. El man se rió, se tonteó de la risa. Obviamente él no sabía que estaba cargando yo en mi interior en esos momentos y el desorden que había vivido en esos momentos de mi vida. Pero el man se ríe y me dice, no, hermanito, eso no es así. Me explicó cómo era el tema pues para identificar si una persona verdaderamente tiene VIH, que no es un solo examen, hay que hacer varios exámenes, se hacen como 2 o 3 exámenes para confirmar. Bueno, él me explica, él me dice, pero tú estás bien, porque acá los niveles, me explicó, la lectura había sido mala. Pero esto que puede ser chistoso, que puede ser un error de lectura, que puede ser un error de la gente, no sé si me hicieron una broma
No sé si mi compañera de la academia me hizo una broma, pero yo esto se lo doy a Dios. Y te cuento por qué. Porque cuando pasa eso, en esos momentos, yo me voy muy feliz del consultorio y volví al Santísimo. Y yo le dije al Señor, gracias Señor, porque no estaba contagiado. Y no te miento, Santi. Siento en esos momentos una emoción interior que me dice, pero si sigues como vas, vas a terminar peor. Así. Fue una voz interior que me lo dijo.